Pues mis valedores, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ha producido en las masas sociales el salto de calidad. Su descontento y el rechazo al presente gobierno cubren el territorio total y se manifiesta en las tácticas consabidas que van de la toma de la vía pública al incendio de recintos gubernamentales, lo usual. El paso siguiente y lógico es ir a la acción directa, entrecomillado, de modo tal que la energía de las masas no se diluya en el tiempo y todo vuelva a ser como antes de la movilización masiva. Algunos comentaristas aportan diversas estrategias y fórmulas para lograrlas, que van desde los deseos optimistas y el catálogo de buenas intenciones hasta acciones con tufo no solo de buenos deseos, sino aún de pensamiento mágico, vale decir, aquí vale decir que tenemos que meditar la reflexión del psicólogo y psicoanalista, que a la letra dice: si queremos combatir, en este caso, la corrupción que brota hoy de Los Pinos, pongamos por caso, si queremos combatir, debemos entenderlo. ¿A quién? Al generador de esta corrupción. Si queremos combatir, debemos entenderlo. El pensamiento que se deja engañar a sí mismo, guiándose por el deseo, simplemente por el deseo, no nos ayudará. Y el reclamar fórmulas optimistas resultará anticuado e inútil, como lo es una danza india para provocar la lluvia. Hasta aquí la cita, y mis valedores, hoy voy a presentar ante todos ustedes esas propuestas desbaratadas de exigir y exigir y exigir, y que muestran que no tenemos conciencia de enemigo histórico. Voy a poner los ejemplos y la tesis del maestro acerca de que esto no da resultado, basándonos, claro, en las enseñanzas de esa historia, de esa estrella polar que es la historia. ¿Me pasa los teléfonos? Me dices si tengo chueca esta cosa. Esta es los de Brandenburgo, de Bach. Entre las demandas de los descontentos, nada más imaginen, a gritos se expresa una de las principales: que Peña renuncie. Y lo advierte el comentarista Gonzalo Esteva: es inútil sustituir al capitán del barco si el barco mismo es el problema y se está hundiendo. Hasta aquí la cita, pero pues no estoy de acuerdo en esto de que se hunde. Con la aseveración del naufragio no estoy de acuerdo. México es más grande que sus problemas, le escribieron en alguna ocasión a Miguel de la Madrid, y él lo declamó en un discurso: México es más grande que sus problemas. Y sí, que esto podrá comprobarlo quien revise la historia de nuestro México desde que logró su independencia en 1821, con el canónigo Matías Monteagudo como autor intelectual y Agustín de Iturbide como su brazo armado. De entonces a acá, invasiones van, mutilaciones territoriales vienen, y conflictos intestinos,
y crisis política y económica y depredaciones de los funcionarios rapaces que llegan al poder, y pareciera que el barco se nos va a pique, pero no, que el destino de nuestro país es la sobrevivencia, sin más. Pues sí, pero por lo que toca a todos ustedes, mis valedores, ¿están de acuerdo con esta aseveración y con el tema que les propongo? ¿Les interesa externar su opinión? La compañera Isabel Macías va a hacer el favor de proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Sí, y los números telefónicos son 55 36 89 89 y LADA sin costo 01 800 50 52 688. Primero dices, este para la zona metropolitana, tú le agregas, es para la zona, para el DF y los alrededores, para la zona metropolitana, y el LADA es ya más lejos. Bueno, primero el catálogo de agravios, vendrá luego el de las buenas intenciones y finalmente la acción. Acuérdense que esta síntesis, lo he repetido muchas veces, esta síntesis nos la infiltró de manera aviesa Luis Echeverría, que yo, estudiando la historia, veo que nos hizo mucho más daño Luis Echeverría que el propio Díaz Ordaz. Perdón, tiene acento. Díaz Ordaz. Entonces, Luis Echeverría, cuando se propuso y logró desgraciadamente anular todas las ventajas, todas las bondades que había logrado la corriente obrero estudiantil del 68, repito, Luis Echeverría nos filtró para lograrlo ese horror de catálogo de agravios, todos lo usamos, buenas intenciones, yo ya no caigo en eso, acción, marchas, mítines. Sobre esto va a ser la tesis del maestro, que demuestra que no tienen utilidad, no tienen eficacia después de que el enemigo histórico de nuestro cambio histórico ya sintetizó hace años el antídoto, los antídotos una y otra vez a cada movimiento nuestro. Ahora, el catálogo de agravios para caer ya sea en las buenas intenciones o en la acción. Y repito, yo recito el catálogo de agravios y luego digo, vean lo que hace él, el tigre. Vamos a hacer nosotros, no a exigirle, no a tomarlo en cuenta más que analizando cuáles son su poder y su talón de Aquiles, analizándolo y creando estrategias, no yéndonos a lo consabido desde los ferrocarrileros, los maestros, los médicos y demás, jubilados y tantos más. Aquí el catálogo de agravios a cargo de un catedrático de Columbia, que es Buscaglia, Eduardo Buscaglia, dice: México es un estado débil. Es un estado débil al no poder garantizar el uso legítimo de la fuerza, etcétera. Esto ya lo sabemos. Y dice lo siguiente después: el país está enfrentando un punto de inflexión. Estas movilizaciones imponen una agenda de cambio
que realmente simbolice un pacto de seguridad que venga desde abajo hacia arriba, y con ello se pueda cambiar la estructura al Estado mexicano, se pueda rescatar al Estado que está débil. Y agrega, la sociedad civil no va a limpiar al Estado, serán los jueces, fiscales, el catalizador es la sociedad civil. Ahora, la delincuencia organizada es una delincuencia de Estado. México es ya concebido como un Estado débil y habla de complicidad política, económica y demás, pero aquí lo importante que aporta Buscaglia, se debe, catálogo de buenas intenciones, se debe identificar a los políticos que están trabajando con la delincuencia organizada y que sean procesados con instancias supranacionales para evitar impunidad. Se debe colocar al gato, dicen los ratones, que tanto nos arrasa porque llega en silencio, llega sin hacer ruido. Se debe colocar al gato un cascabel, una campanilla. Hay que ponerle en el pescuezo una campanilla, ¿verdad que sí, señor Buscaglia? Nada más que ¿quién? Ahora, las buenas intenciones. Tengo las opiniones de estos opinantes, por supuesto, pero nada más voy a referirme a lo esencial. Párrafos esenciales. México es ya una sociedad sin mecanismos de autocontención, sin justicia ni normas que le hagan una nación civilizada. Catálogo de agravios. Y el gobierno de EPN ha fracasado e incluso ha abonado para agravar la situación. EPN debe renunciar. Hay que ponerle el cascabel al gato. ¡Qué bien! Debe renunciar, ¿quién lo dijo? Víctor M. Toledo. EPN debe renunciar porque el país se ha convertido en un monumento a la impunidad. Todo lo que dice en torno a esto voy a obviarlo por cuestión de tiempo. Otra más, de Steve Killman, y lo reproduce Esther Díaz. En los últimos 20 años o 30, ¿cuántos ministros, gobernadores o presidentes municipales han ido a la cárcel de México por cuestiones de corrupción? Muy pocos. Sin embargo, en China, 2 de los 7 miembros más poderosos del Partido Comunista han sido arrestados en los últimos tiempos. Ante el escándalo de la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, condeno que el gobierno de EPN, Enrique Peña Nieto, tiene la oportunidad de crear mejores leyes y no lo hace. Crear mejores leyes. Ustedes sopesen el valor de estas propuestas. La última. Para abatir una corrupción como la que prevalece en México, es necesario que la sociedad se adueñe del proceso de cambio, cosa que es absolutamente cierta. Ahora, ¿cómo Sergio Aguayo en La Jornada escribe un extenso artículo acerca de lo que hay que hacer? Dice que, bueno, el catálogo de agravios, clarísimo, dice: tenemos los instrumentos para librar con dignidad esa guerra de trincheras, adaptándose, por supuesto, a las peculiaridades de cada región. Me sumo a las ideas que hay que promover el voto nulo. Bueno, anular el voto nulo, un paso intermedio para transformar al actual movimiento en una fuerza nacional a fuerza de cambio. Fuerza nacional, decía yo ayer,
guiado por el maestro mío, decía yo ayer, como en recomendación del propio maestro, hay que ir de lo micro a lo macro, no al revés. Lo dice la historia. Ahora, ¿qué dijo la historia? Bueno, vamos a ver una noticia más. Hay ingobernabilidad en México. Y luego, dice el articulista, ¿qué es la ingobernabilidad? La ingobernabilidad es la ausencia de paz social dentro de un Estado, aunado a la falta de control del gobierno de esta situación. Entonces, hay que hacer algo. La ingobernabilidad que atravesamos tiene raíces coyunturales y estructurales. Entre los aspectos coyunturales se encuentran, etcétera, etcétera. Así que el caso en torno al reclamo de los trabajadores que pide la renuncia de Francisco Javier Salazar, titular de la Secretaría de Trabajo, y del propio Vicente Fox. México, mayo, 5 de mayo del 2006. Y se generaliza en círculos políticos la condena a la incapacidad del gobierno, la incapacidad para solucionar problemas como Atenco, falta de firmeza. Con Felipe Calderón nunca se someterá a la aplicación de la ley, a la negociación. Toda la esperanza está en Felipe Calderón, mayo del 2006. Ahora, vamos a ver esta que dice la incapacidad de gobernar. A lo largo de estas semanas hemos sido testigos de una serie de incidentes violentos muy preocupantes, dice Ana Laura Magaloni. Lo dijo en el 2006. Vean ustedes que aquí están las propuestas. Que renuncie Fox, que renuncien algunos de su gabinete. En el caso de Atenco, el caso de Atenco es paradigmático. Atenco fue para Fox lo que la Casa Blanca y Ayotzinapa y el propio Iguala para Peña. El caso de Atenco es paradigmático en ubicar en una calle del municipio de aquí está tachado. El caso de Atenco es paradigmático en este sentido: impedir que un puesto de flores, esto ya nos acordamos de cómo fue, pero que renuncie Vicente Fox por el caso de Atenco, un caso que Abascal Carranza, que era el titular de Gobernación, justifica, como también el gobernador del Estado de México. ¿Cómo se llamaba, compañera Isabel Macías, el gobernador del Estado de México en el anterior sexenio? Peña. Exactamente, era Peña. Justificaron, por supuesto, a ambos, Peña y Abascal Carranza, la violencia de Atenco. Y aquí yo hacía notar en algún programa de radio o quizá en un artículo lo que son los valores, lo que es la axiología en la política. Abascal Carranza ya murió, era un hombre muy bueno. En el hogar era un católico, como dicen allá, a machamartillo, honesto. Pero venía a gobernación, se ponía el traje de la Secretaría de Gobernación y justificó la violencia en Atenco. La primera de ellas, el primer caso, o quizá el segundo, es ya lo de menos. Entonces, el doctor Jekyll en su casa se convierte, en este caso Abascal Carranza, en Mr. Hyde cuando es secretario de Estado. Bueno, vamos a ver
la comparecencia es el primer indicio, pero queremos, exigimos que se le debe llamar a cuentas por genocidio. México, julio del 2002, a Echeverría. Las tácticas que se utilizan, ¿de qué carambas han servido las utilizadas por aquel entonces? Al presidente se le debe llamar a cuentas por genocidio. Miren, en mi biblioteca tengo un libro, iba a decir un mamuto, librote pesadísimo, muy grueso, que habla precisamente desde los distintos aspectos lo que son, entre otras cosas, el genocidio, la masacre y demás. De acuerdo a este libro de las Naciones Unidas, no hay genocidio, no hubo genocidio, hubo masacre, hubo matanza asquerosa, hay un parteaguas antes y después del 68, pero no configura el delito de genocidio, que así por nada más su sentido es una devastación generalizada, metodológica, de gentes de un municipio, de un sitio X, de un lugar determinado, por cuestiones ideológicas, étnicas, religiosas. La depredación hasta la extinción de un núcleo social por cuestiones de esa naturaleza. Eso no ocurrió aquí en Tlatelolco. Simplemente tomaron a balazos la Plaza de las Tres Culturas y ocurrió lo que ustedes ya conocen. Hay muchos documentos fidedignos que deberíamos conocer. No la noche de Tlatelolco, no. El movimiento del 68 no es una tarde en Tlatelolco, pero la flojera de nosotros y que nos hacen creer que el gobierno es malo, que sea bueno que le exijamos, eso nos exime de ir a la historia. ¿Qué ocurrió desde 1966? ¿Qué ocurrió con una figura siniestra como Talamantes? De ahí en adelante, ¿qué ocurrió con los movimientos allá por Michoacán y por el Estado de México? De ahí que desemboca en Tlatelolco y continúa. El movimiento es amplio, no es una tarde, caramba, pero en fin. Selecciona lo que sea importante, que creas importante, darle. Aquí la tesis del maestro: querer combatir contra el Estado mexicano moderno con las técnicas que funcionaron hace décadas, muchas, es lo mismo que si quisiéramos hoy tomar un cuartel del ejército armados con piedras y palos. También se da el caso de que queramos ganar la presidencia de la República derrotando al megafraude electoral, concentrando muchedumbres en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque estas muchedumbres sumen millones de personas. Con esta queda claro que las viejas tácticas hoy son totalmente obsoletas, mis valedores. ¿Qué fin tuvo la toma del Paseo de la Reforma? ¿Qué fin han tenido todas las concentraciones en el Zócalo? Y claro, estos movimientos son necesarios, pero son insuficientes. 2, 3 días de crear conciencia de un problema local, de un problema regional, de un problema estatal, de un problema nacional, crear esa conciencia aquí mismo
entre el paisanaje aquí, crearlo a escala internacional, 3, 4 veces, 3, 4 días, ya se creó conciencia de esto. El resto ya sale sobrando. A mí me consultaron gentes de asociaciones ¿cómo se llama? De Chávez, César Chávez, que qué tendrían que hacer. Eso hará de unos 10 años, quizá 15, no me acuerdo. Les dije, sí, marchas en Los Ángeles, en otros lugares, 2, 3, pero no se excedan. Y no se excedieron. El resto ya fue hacer, no exigir. Y ya se había creado conciencia del problema que entonces tenían. Me pidieron que fuera con ellos a platicar, pero pues yo estaba en programas que no puedo hacer a un lado. Sigue esta tesis que leo ante ustedes. Observamos en la realidad que el gobierno no se ha limitado a perfeccionar sus antiguas fuerzas. Caten sus buenas mercedes, que marcha, plantón, paro escalonado y demás, es lo mismo desde hace décadas, pero el sistema de poder no se ha estacionado en lo mismo desde el fines de los años 50 con los ferrocarrileros. Dice, la realidad es que el gobierno no se ha limitado a perfeccionar sus antiguas fuerzas. Ciertamente la capacidad de su actual burocracia es superior a la de hace años. La policía ha ampliado sus cuerpos, actualmente su armamento, perfeccionando sus técnicas, etcétera, es mayor. Y lo mismo sucede con el ejército. Pero el gobierno también ha creado nuevas técnicas, nuevos instrumentos y los ha perfeccionado. Así tenemos a la guerra preventiva, el socialismo policíaco, entre comillas, o sea, el colaboracionismo de la quinta columna civil, sí, y se habla principalmente de los cooptados colaboracionistas, falsamente llamados las izquierdas. Hoy acabo de examinar media docena de periódicos. Las izquierdas esto, los partidos de izquierda esto, aquello. No es cierto, ustedes no crean, esa no es izquierda. Luego, más adelante, cuando nos convocan a la lucha, oigan esto, con esas formas obsoletas e ineficaces, los dirigentes nos conducen indefectiblemente a la derrota. Para continuar con esto, les pregunto previamente, ¿qué ha ocurrido con las gigantescas movilizaciones por la paz, por la justicia, por la verdad, por la dignidad, por la felicidad, por el júbilo, por el buen trato entre nosotros, porque el rubro es larguísimo? ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Qué ha ocurrido con si no pueden, renuncien? Ahora el señor ese Martí, ahora ya está con el gobierno. Yo estoy con Peña. Antes el yunquero Velasco Arzac. ¡Caramba! ¿Cómo nos ven la cara, mis valedores? Ya nos tomaron la medida. Ya nos faltaron al respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. Y por nuestra pura ignorancia nos convierten en colaboracionistas del enemigo histórico. Aquí tienen, diciendo, hay que tomar el poder, la fortaleza. ¿Qué es eso? Hay que ir de lo micro a lo macro. Acuérdense del difunto, a propósito, lo digo, EZLN, las prédicas del EZL, a todos los países del mundo, a todo el cosmos. Válgame. Y no queremos entender. Voy a reproducir la tesis del maestro.
Cuando nos convocan a la lucha con esas formas obsoletas e ineficaces, los dirigentes nos conducen indefectiblemente a la derrota. Pero como tales formas de lucha fueron convertidos en dogmas, señores de la CENTE, las razones son válidas, respetables, defendibles, pero no con esto. Como tales formas de lucha fueron convertidas en dogmas y por ello mismo incuestionables, no nos atrevemos a pensar si esa actividad sirve y cuánto, o no sirve en lo absoluto para alcanzar las metas sociales y superar los retos que enfrentamos en el avance social. Fíjense en esto, por favor. Cuando se logra elevar la mentira al rango de norma, las marchas como instrumento eficaz de lucha contra el enemigo histórico, esa mentira cobra vida propia y se apodera de la mente humana, determinando la conducta de los sujetos. A semejante fenómeno se le denomina enajenación, que significa pensar en base a una serie de ideas que no nos pertenecen y que el enemigo nos inculca para así dominarnos. Sin embargo, poco hemos hecho, esto es ya otro estudio, poco hemos hecho para cambiar eso que repudiamos y por liquidar eso que cuando lo tenemos cerca nos asquea. ¿Por qué esa indolencia ante el sufrimiento propio y de los demás? La respuesta parece difícil, pero es muy sencilla. Nuestro pensamiento está dominado por los mecanismos que nos ofrece el sistema de poder para que no podamos encontrar soluciones prácticas. Es claro que los que se benefician de nuestra ignorancia nunca van a permitir formas de pensamiento inteligente. Por todos los medios y con todos los recursos, los dueños del poder han grabado en nuestra mente una frase aniquiladora: no se puede. Nuestra respuesta ha sido: ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo por cambiar lo que me lastima si no se puede? ¿Recuerdan ustedes, allá por mis tiempos, cuando decía mi padre, decían gentes en derredor, ¿para qué votamos? Pues vamos a votar por el PRI, siempre gana. ¡Qué terrible! Sigo leyendo. El enemigo es demasiado poderoso para ganarle. Se lo troquelaron en nuestra mente. ¿Para qué votamos? Ahora se está empezando a promocionar el voto en blanco. Hacer todo para no hacer nada. El enemigo es demasiado poderoso para ganar, le decimos. Esta es la idea que antecede a nuestra derrota y el intento fallido por hacer algo. Existen muchos intelectuales críticos entre comillas. Acuérdense, se critica aquello que nos provoca interés, o amor, o amistad. Se critica a un hijo que se porta mal, se critica a un hermano, se critica una sociedad nuestra, se critica por un sentimiento positivo. Pero he dicho de Sartre, que se refiere en el estudio liminar del reto de África, hablando de Fanon, el que escribió el reto de África. Fanon no le habla al colonizador, le habla al colonizado.
El colonizador, esto en África, por supuesto, el colonizador está haciendo su trabajo. Fanon le habla al colonizado, no te dejes, haz esto, haz aquello. No se refiere, no habla al colonizador diciéndole, no seas cruel, no la friegues, oye, no, o al colonizado, hazle una marcha, un plantón, un paro escalonado. No, dice, miren, su enemigo es el colonizador. Ustedes hagan, ya no digan lo que hay que hacer, háganlo. Y luego, al colonizador no le pidan, al enemigo se le vence, no se le exige. Y yo pongo la semejanza, la analogía, dos boxeadores, uno le está dando en toda la suya al otro, el otro se para de pronto y con el posicionador en la boca dice, te exijo que ya no me pegues. Subieron a vencer o a ser derrotados, pero no exigir. Y nosotros estamos haciendo todas estamos aplicando los recursos obsoletos para exigirle al tigre. Hay que ir cerca del tigre, sabemos dónde está su cubil. Hay que ir cerca de la cueva aquella a gritarle, exigirle, a decirle, renuncia, tigre. Vaya, sigo leyendo. Existen muchos intelectuales críticos y les repito que en la época moderna este pensamiento crítico nace en la UNAM y los verdaderos, los que van por el cambio histórico, no recurren a la crítica. Yo no critico al gobierno, yo no critico el sistema, digo a ustedes, miren lo que les están haciendo. Existen muchos intelectuales críticos, entre comillas, del sistema que denuncian injusticias, desviaciones y errores. Posteriormente analizan los caminos que las fuerzas radicales plantean como alternativa de solución y demuestran la inviabilidad del proyecto radical. Sin embargo, a la hora de plantear soluciones, nos ofrece la misma propuesta que nunca ha funcionado: dialogar con el gobierno. Yo hablaba ayer en el taller de teoría política las experiencias que he tenido aquí frente a estos micrófonos hace 30 años, cuando yo daba espacio a los que lo demandaban y decían, en nuestra huelga de hambre ya murió uno. Esto es cierto, esto que les digo, murió uno, venían de Tabasco, pero ya Gobernación nos firmó un documento en el que dice que se solucionan las cosas. Les digo, no es cierto, esto no ante el micrófono, fuera del micrófono, les digo, no se crean, esto no es así. No, sí, llevamos el documento. A los cuantos meses me hablaban de larga distancia. Se burlaron de nosotros, no hicieron nada de lo que prometieran, y el documento, ¿qué vale? No vale el papel donde está redactado. Se los dije, diálogo con el tigre. Bueno, entonces, lo curioso, no ha funcionado nunca el diálogo con el gobierno. Lo curioso de este mecanismo perverso es que nos hace creer que la prueba contundente para aprobar el camino del diálogo, entre comillas, es la inoperatividad del proyecto radical. El proyecto radical, organizarnos en comités autogestionarios y paso a paso, digo paso a paso, comenzando ya organizados con un boicot y de ahí en adelante hasta darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes, un 39 constitucional que no tenga una réplica, un antídoto a la soberanía que nos garantice el 39, un antídoto en el 41 y el 40, en ese orden, en el 41 y luego el 40.
véanlo en su constitución. Entonces, el diálogo, todos los caminos ofertados hasta este momento por las fuerzas políticas de todas las ideologías han demostrado su ineficacia, pero eso es lo que intenta el sistema de poder, da pedacitos concede pedacitos de todo el pliego petitorio para que no se desanime la gente y siga marchando, que siga confiando en las mega marchitas. Otra tesis, traigo diversos documentos. En esta se dice, el encabezado dice la dinámica de la lucha. Cuando se analizan científicamente la fortaleza y la debilidad de un enemigo, se puede encontrar aquello que lo hace vulnerable a pesar de contar el enemigo con elementos que lo mantienen poderoso. Un principio fundamental consiste en entender que la fortaleza del enemigo es directamente proporcional a la debilidad nuestra. En este sentido, tenemos que autoanalizarnos, esa autocrítica, autoanalizarnos y detectar todo aquello que nos hace débiles. Ay, compañeros, ¿cómo les dicen? Activistas sociales, si esto lo entendieran. Dogmas enajenantes es el siguiente párrafo. El enemigo ha encontrado una forma de control y dominio que le proporciona excelentes resultados. Introduce en los movimientos sociales concepciones y formas de lucha ineficaces y obsoletas. Las formas de lucha obsoletas, una vez que son introducidas en el imaginario colectivo, se enraizan a nivel de dogma incuestionable, con lo cual la forma obsoleta de concebir las cosas cobra vida propia. Los propios luchadores sociales se encargan de reproducir las concepciones que pretenden combatir. Logrado este fenómeno enajenante, los agentes gubernamentales solo necesitan darle mantenimiento a su concepción inoculada en el movimiento social. ¿Cuántas gentes están allá? 2. Aquí algunos mensajes de ustedes. ¿Recuerdan a Juan de Hus, un antecedente de Lutero en materia de la reforma, la tremenda reforma católica de 1517, el protestantismo? A Juan de Hus lo quemaron, lo quemó la Santa Inquisición. Estaba atado al poste y tenía al pie un montón de leña. Vio que una viejita católica, una viejecita se acercaba con unos pequeños
haces de leña, unas, como decimos en el pueblo, unas barañitas, y las colocaba al pie de Juan de Gurs. Él se le quedó viendo y le dijo: santa simplicidad. La historia es todo, para que veamos que la historia nos demuestra que esto es bueno, que esto es malo. Si no tuviéramos una historia, una conciencia, no es la palabra, memoria histórica. Si no tuviéramos una memoria histórica, como quien se da un golpe, la memoria histórica personal, la suya, su memoria histórica se pierde, ¿cómo va a saber que esta comida le hace daño, o que este camino es peligroso, o que esto le hace bien? Ya se borró de su mente su memoria histórica personal. Y la memoria histórica colectiva, la de esta nación, nos dice: miren, con Fox no resultó la marcha, vamos a ver con Calderón, no resultó. Entonces, en latín se dice ergo, eso no sirve. Pero en cambio, dice Lourdes Ríos: maestro, se la pasa leyendo notas de sexenios pasados y a veces no termina de hablar la nota completa, y son tiempos pasados, son tiempos pasados. Sí, nos estamos organizando, tenemos un grupo que se llama Brújula, nos reunimos y allí dice el resto, y solamente les muestro la reluctancia, la ignorancia. Si no tenemos memoria histórica, no podemos ver, comprobar que con Fox, y para no irnos más lejos, vamos a decir con fines de Ruiz Cortines, principio de López Paseos, López Tanteos, López Mateos, esto mismo, estas formas de lucha contra el enemigo histórico eran obsoletas. Y otra cosa, si tenemos conciencia de enemigo histórico, al tigre no se le exige. Recuerden, aquí mismo les leí o les hice oír una fábula, un video, fábula de un canadiense, es un legislador canadiense. La fábula habla de Mooseland, la ciudad de los ratones. Estos ratones cada 6 años elegían para el gobierno un gato, a veces blanco, a veces negro, a veces pintito. Los gatos prometían todo lo mejor para los ratones. Cuando subían al poder, las leyes eran contrarias, como abran más la puerta de sus guaridas para que podamos meter la mano. Cuando vamos detrás de ustedes, prohibido correr muy duro porque no los alcanzamos, en fin. Todos llorándose, hay que hacer una marcha de ratones. Y dice Thomas Douglas, el legislador canadiense: ¿cuándo van a lograr emanciparse de esa fuerza enemiga si cada 6 años los ratones estos eligen un nuevo gato, ahora distinto porque es pinto, ahora distinto porque es tricolor, ahora distinto porque es amarillo? ¿Cuándo? Y como les digo, un ratoncito pequeño, sin malicia todavía, así comienza una fábula de Iriarte, de Samaniego o de alguien más. Un ratoncito dijo: oigan, ¿y si ahora que vienen las elecciones elegimos a un gato como nosotros y no a un ratón como nosotros y no a un gato que así nos trae asoleados? Comunista hace tiempo, hoy terrorista y a la cárcel. Entonces, profesor Mojarro, hasta que nosotros, la masa popular, castiguemos ejemplarmente, por ejemplo, con guillotina
a los gobernantes y burócratas traidores. Recuerden esto, nuestra propuesta, que es original en el sentido de que no es copia de ningún régimen, ningún país, ningún tiempo determinado, sino creación, no contempla, iba a decir, contemplar es un vocablo bellísimo, como para decir, en lugar de proyecta, que es lo artesanal. Nuestra forma de organización, la que proponemos, no proyecta salirse un centímetro de la ley. No es necesario salirse de la ley. Salirse de la ley es, como decimos en el pueblo, dardado, es ponernos en mano de quienes manejan la ley y dicen, la violaste. ¿Y qué podemos decir? Pues sí, la violé. No hay que violar la ley, no hay que darle al enemigo histórico una pequeña, un pretexto para que nos reprima. Nada, sin salir de la ley. Pero pues no, qué feo, qué difícil es contra el dogma. Ramón Valdés, estos pseudo clanes anticorrupción. Mire, Ramón Valdés, le agradezco, me habla desde Hermosillo, Sonora. Si usted quiere y quiere estar en paz conmigo, no diga pseudo. Esto es descalificar de una manera gratuita. ¿No ha oído cómo aquí uno de estos reporteros de Televisa, TV Azteca, para descalificar pseudo estudiantes, pseudo, y dale con el pseudo? No son pseudos, son clanes anticorrupción, son solo un amplio espectacular en un baile de máscaras que agobia a México. No le entendí bien, pero lo leí. Miren, una nota final, tanto que tengo para decir a ustedes, una nota final. Miren, a ver si esto que les voy a decir y que propone Luis Adrián, ¿sabe qué?, de Huixquilucan, a ver si esto es lo conveniente. Hoy más que nunca aclamo el regreso de alguien como don Gustavo Díaz Ordaz. ¿Y qué más? Y todo la concentración, la reunión pública que sea considerada ilícita cuando persigue un fin contrario a las buenas costumbres y que prohíba a los manifestantes proferir insultos. El hombre dice que hoy como nunca llama al regreso de Díaz Ordaz y ya al final, el PAN promueve en el Senado, esto es nota de esta semana, el PAN promueve en el Senado una ley de manifestaciones públicas del Distrito Federal, la cual contempla, cómo han amolado ese bello vocablo, la cual contempla que se tenga que pedir permiso para realizar una manifestación, que toda concentración o reunión pública sea considerada ilícita cuando persiga un fin contrario a las buenas costumbres y que se prohíba a los manifestantes proferir insultos. Aquí está el antídoto, aquí está fácilmente el antídoto que propone el PAN. Entonces, mis valedores, todo esto es México. Primero y luego tú. Centro de acopio del valedor, tenemos un poco de efectivo que aportan sobre todo los contertulios del taller de lectura, y ojalá que no vaya a molestarse por lo dicho don Daniel Cruz. Bueno, eso, centro de acopio del valedor.
talleres, el de teoría política, sábados de 11 a 1 de la tarde, en el juglar, situado en Manuel M. Ponce 233. Y los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, también en el juglar, situado en Manuel M. Ponce 233. Necesitamos teoría política para no estar dando estos famosos palos de ciego, y necesitamos ir saliendo del subdesarrollo, de la mediocridad, sobre todo con el relato y las consideraciones mías que hoy se van a proporcionar en el en el taller de lectura. Tengo aquí un muy extenso documento que he resumido en este mensaje. ¿De dónde es? Poza Rica, Veracruz. La comunidad rural de Emiliano Zapata está ya a punto de enloquecer, sus habitantes, por supuesto. Leo: así se ve y se escucha. Esto es el texto de un video que me parece horroroso. Tienen una maquinaria, tienen una chimenea, ¿cómo le dicen en mi pueblo? Un chacuaco, a todo volumen el sonido, y la gente está enloquecida. Leo: así se ve y se escucha el quemador de las turbinas que se encuentran en la comunidad de Emiliano Zapata, Papantla, Veracruz. No es posible comunicarnos normalmente entre nosotros. Hay que gritar, así escribe, para escucharnos entre nosotros mismos. Ilumina totalmente nuestra comunidad por la noche. Dormir tampoco. Solo el cansancio nos permite dormir. Serán nuestras familias las próximas que exijan justicia por nosotros sin ser escuchados. Después de los normalistas en Guerrero, es la pregunta, Nuestro alcalde sabe que vivimos en una bomba de tiempo, nuestro gobernador también. Nadie nos escucha. Caramba. Dicho lo cual, es su turno, compañera. Sí, maestro, pues yo quiero agradecer a los compañeros. Pues si usted quiere. Sí, del sábado pasado, del 6 de diciembre, que estuvieron en reunión en Michoacán, pues les agradezco porque son mi nueva familia. Se conmueve la compañera. Todo el taller de lectura, todo el taller de teoría política es nuestra verdadera familia. Se lo dije yo a la madre de mi hija y se enojó. Pues enójate, pero mi familia la fui a encontrar en los talleres de lectura y teoría política. Mis valedores, fue todo por hoy. Agradezco a Crescencio Suárez en el control técnico. Agradezco, caramba, agradezcala usted, compañera, pero sí, este par de valedores míos, tanto Cuitláhuac Acuña como Daniel Cruz, gracias. Y ahora usted. Sí, agradecemos también a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos estuvieron apoyando Cuitláhuac Acuña y Daniel Cruz. Y hoy hay taller, están invitados a la 1 de la tarde. Mis valedores, a salir de la ignorancia, de la mediocridad. Ánimo.